Vamos a abrir su palabra. Hubo un hombre que dijo: me gloriaré en mis debilidades. Este es un texto muy conocido. Me gozo en mis debilidades, dijo él. Y el mundo, ante una declaración de este tipo, puede pensar que ¿quién es este personaje? ¿Qué le ha pasado a esta persona para decir una barbaridad semejante? ¿Cómo es posible que alguien diga, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a veces a escuchar esto porque es un texto de la Escritura muy conocido, pero ¿cómo es posible que alguien diga de verdad que se goza en su debilidad, que se gloría en su debilidad, que si presume de algo es de su flaqueza? Estas palabras siempre han sido contraculturales. Toda la historia de la humanidad, el hombre caído es contrario a esto. Uno quiere mostrar su mejor perfil siempre, pero en esta época que nos ha tocado vivir, aún más si cabe, vivimos inmersos en un mundo exhibicionista, donde mucha gente vive y gasta sus fuerzas, sus energías en eso, en mostrar su mejor perfil, sus logros, sus experiencias. Quieren mostrar todo lo que consiguen, su mejor sonrisa, ¿no? De hecho, hay personas que piensan que aquello que no publican en redes sociales o no suben una foto o no ponen, parece como que no ha existido, que no se disfruta igual si no lo muestro. Claro, el mundo de las redes sociales, pues en este sentido ha hecho un trabajo espectacular, ¿no? Se ha convertido en un escaparate ideal donde desplegar las fortalezas y dejando al margen cualquier atisbo de flaqueza, de debilidad. Y no solo es que uno quiere mostrar su mejor perfil o su fortaleza, sino que es un escaparate también donde uno aparenta. Muestra ya no tanto lo que es, sino lo que quisiera ser. Es un escaparate ideal para ponerse máscaras, para ponerse caretas. El mundo está constantemente usando filtros para retocarse. Yo veo a algunas personas con juventud acumulada, donde sus fotos de perfil parece que están plastificados. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Claro, uno quisiera tener la piel tersa como siempre en su juventud, pero no eres así. Si yo no te conozco y luego me encuentro contigo, no eres así, no, esa no es tu cara, ¿no? Y algunos que son muy malos los filtros. Entonces te hacen un flaco favor porque te dejan todavía peor, ¿no? Parecen así las figuritas esas de Yadró, ¿no? Pero no solamente se usan filtros para retocar, ¿no? Y bueno, esto no son las personas solamente mayores, las jóvenes por supuesto también. Todo el mundo, no, bueno, todo el mundo, muchas personas usan de estos filtros para retocarse, para ponerse como quisieran verse. Pero no solamente para retocarse en un aspecto físico, sino también para retocar lo que tiene que ver con el alma. Uno quiere tapar aquellas arrugas o aquellos defectos que tienen que ver con el alma, las taras, las debilidades, las flaquezas. Y uno se da cuenta, ¿no? Cuando de repente llega la noticia de que esta persona súper conocida en las redes sociales se acaba de quitar la vida, ¿no? Y uno mira todos sus vídeos, todas esas cosas que ha subido y parece que viven en otro mundo. Parece que viven en un mundo que no ha sido afectado por el pecado, donde todo es alegría, gozo, sonrisa, conquista, placer, ¿no? Pero te das cuenta que es simplemente eso, cáscara, una máscara. No es la realidad, no es la realidad. Debajo de esa fachada hay mucha frustración, hay mucha tristeza, hay mucha falta de esperanza. En Pablo tenemos a un hombre que no solo no usa filtros para tunearse, sino que se gloría. Va un paso más, se goza en su propia debilidad. Y quisiera que pudiésemos considerar estas palabras del apóstol que se encuentran en 2 de Corintios, el capítulo 12, versículos del 7 al 10.
Y vamos a ver por qué Él puede decir esto, por qué Él realmente se goza en su debilidad, por qué se gloria sin ser un loco y sin ser un mentiroso, ¿no? Alguien que está diciendo esto para quedar de mega espiritual. Y dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Déjame hacer una oración más al Señor. Señor, te bendecimos, Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos adorarte, Señor, mientras proclamamos tu palabra y mientras escuchamos tu palabra. Queremos hacerlo con el corazón de rodillas. Y te pido, Señor, que tú obres, Señor, en cada corazón. Que tú quites cualquier cosa que viene a destruir, Señor. Que tú te exhibas, Señor. Que tú seas visto, Señor. Que tú sigas, Señor, con tu brazo potente, edificando a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Dependemos de ti, Señor. En ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Estas palabras, rápidamente digo, se encuentran en el contexto es, Pablo está defendiendo su autoridad apostólica, su apostolado. Porque se han levantado en la iglesia algunos superapóstoles, como él les llama, ¿no? Unos que se creen mejores, superiores al apóstol Pablo y están haciendo de las suyas en medio del pueblo del Señor. Entonces, Pablo está defendiendo su apostolado, no porque él tenga una intención de defender su propia honrilla. Estos están diciendo que Pablo no es alguien muy elocuente, no tiene una elocuencia muy destacada, ellos son mejores maestros, tienen un palique más refinado, y además menospreciaban también porque Pablo no había aceptado en esta ocasión, en la iglesia en Corinto, recibir ofrendas, sino que él trabajaba con sus propias manos y eso era como algo de segunda clase en ese mundo tan enamorado de la sabiduría, de los grandes maestros, de los pensadores, de los filósofos. Trabajar con tus manos para ganarte el pan era visto como de segunda clase, ¿no? Pablo mismo no se consideraba estar a la altura, según ellos. Entonces, Pablo quiere defender su apostolado, no por su propia honra, como decía, no por su propio nombre, sino porque él es el mensajero que lleva un mensaje, el mensaje del Evangelio. Y si la autoridad del mensajero es menospreciada, el mensaje corre peligro. Si el mensaje corre peligro, la iglesia está en graves problemas. Y esa era la cosa, que estos apóstoles estaban entrando a la iglesia, estos apóstoles entre comillas, obviamente, estaban entrando a la iglesia, no para servir a la iglesia, sino para servirse de ella. Y Pablo en un momento dice, mira, toleradme un poquito de locura, pero me voy a poner a vuestra altura y voy a defender con vuestras armas, y comienza a desplegar su currículum y comienza a hablar de su sufrimiento. A ver quién tiene este currículum como yo. Y luego comienza a hablar de sus experiencias y les habla de esa visita al cielo, ¿no? Y ahí, en ese contexto, después dice, bueno, ahora voy a hablar lo que es importante, como yo estoy, ¿no? Y aquí es donde se ubica este texto, ¿no? Y he dividido el pasaje en tres puntos. En primer lugar, quiero que veamos a Pablo como un hombre que es humillado, un hombre roto, un hombre quebrantado, un hombre sufriendo. En segundo lugar, que lo veamos como un hombre que se sabe amado por Dios. Y en tercer lugar, como un hombre que ama a Dios. Así que, en primer lugar, un hombre humillado. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne.
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Esto se lee muy rápido, pero esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Porque, ¿qué le fue dado? ¿Qué es lo que se le fue, lo que se le dio? Y han sido muchas las hipótesis que se han hecho, que se han barajado con respecto al aguijón en la carne del apóstol Pablo, y yo no voy a entrar, ni siquiera a mencionar algunas de ellas. No lo sabemos. No se sabe, no lo sabemos. La Escritura no lo dice de una manera concreta. Lo que sí podemos asegurar es lo que el texto nos dice con toda claridad. Nos dice que Pablo sufría porque un mensajero de Satanás le abofeteaba. El abofetear no solamente es doloroso por lo que implica el golpe, sino porque es humillante, humillante. Él habla de esta situación por la que estaba viviendo como una espina clavada en la carne. Algo que duele, algo que limita, que le limitaba, algo que le humillaba y además algo que era permanente, que no es un momento de dolor y ya. No es un sufrimiento pasajero, sino que es un aguijón en la carne que permanece, es algo crónico. Así que Pablo es alguien quebrantado. Hay un dolor profundo, hay un dolor que parece mayor que todos esos sufrimientos que él ha descrito delante de los corintios, diciendo, ¿no? Naufragios, azotes, persecuciones, peligros. Pues parece que hay un dolor todavía más profundo en este aguijón, porque como digo, es algo crónico. Quizás no se especifica cuál es ese aguijón para que todos podamos identificarnos de alguna manera con él en esto que está diciendo, porque todos atravesamos por circunstancias dolorosas, todos antes o después atravesamos por momentos, nos toca transitar ese tipo de situaciones, otras similares que a nosotros no son difíciles, dolorosas, como aguijón en la carne. Pablo es alguien roto, pero es alguien que sabe a dónde acudir. Es alguien que busca al Señor y ora en medio de su sufrimiento. Él no corre a tocar todas las puertas. Él no sale buscando ayuda y alivio en cualquier lugar. Él sabe de dónde viene su socorro. Él sabe quién verdaderamente puede traer libertad en ese sentido. Él sabe quién es el que puede socorrerle en esa situación tan difícil y tan dolorosa. El sufrimiento debiera acercarnos más al Señor, pero a veces nos aleja. A veces nos molesta, nos enfada, nos parece injusto. Corremos hacia todos lados en busca de auxilio, poniendo nuestra confianza en los medios que usan aquellos que no tienen esperanza, Pero Pablo no, Pablo busca al Señor. Y nos dice el texto que hasta en 3 ocasiones le pidió al Señor que le quitase ese aguijón, que le quitase esa circunstancia, ese dolor, esa espina. Y hermano, estoy convencido que cuando él estaba pidiendo esto, él lo estaba pidiendo pensando que era lo mejor, que era lo que convenía. Señor, quita esto. Señor, esto me limita. Y no pensando solamente en lo que sería el alivio, conociendo la vida del apóstol, no solamente lo que sería el alivio del sufrimiento, el hecho de que al quitar el aguijón ya no había ese dolor, sino él pensaría que yo podría ser más eficaz en tu obra, yo podría servir mejor, esto me limita y yo podría ser más usado en tus manos. Pienso que eso estaba en su corazón porque lo vemos a lo largo de su vida. Pero aunque él clamó al Señor, él no recibió la respuesta que estaba esperando, pero recibió respuesta. Y eso es glorioso. Y eso es precioso, porque él estaba hablando con el alto y sublime, el que habita la eternidad, con el Todopoderoso, con Dios. Y Dios le habló. Comunión con Dios. Y él le dijo, bástate mi gracia.
básicamente le dijo que no te lo quito, que no te quito el aguijón, que no te lo quito. La respuesta fue no, fue bástate mi gracia, pero fue no te lo quito. El Señor había respondido en otras ocasiones, librándolo de situaciones difíciles, dolorosas, pero la respuesta ante este aguijón era no. Y a veces pensamos que el hecho de orar al Señor compromete a Dios a hacer lo que nosotros quisiéramos, lo que nosotros le pedimos. Pero para nada esto es así. Dios siempre va a responder afirmativamente a la oración que es conforme a su voluntad. Por otro lado, lo cual nos debe llenar de paz, de gozo, de tranquilidad, porque si el Señor respondiese afirmativamente a todo lo que le pedimos, nos iría fatal. Porque nosotros no sabemos pedir en muchas ocasiones cómo conviene. El Señor sabe darnos lo que realmente necesitamos. Así que Pablo ya sabe que le toca seguir sufriendo, que le toca seguir humillado, quebrantado, pero esto no es todo lo que sabe. Porque él sabe algo más, porque sabiendo esto solamente, es imposible que él se goce en su debilidad, es imposible que él se jacte, que él se gloríe, que él presuma de esto. No tiene sentido, él sabe algo más. Él sabe que Dios le ama profundamente. Es un hombre que se sabe amado por Dios. Y la humillación, el aguijón en la carne, lo recibe como un abrazo amoroso de su Padre, como un abrazo amoroso del Señor. Por eso es que se gloría, por eso es que se goza. Le fue dado, pero él sabe quién le ha dado ese aguijón. Él entiende el origen primero de este aguijón, quién le concede ese sufrimiento como una gracia, como un favor. A veces estos términos no sabemos unirlos, pero es así. Es un favor, es una gracia, es una concesión graciosa del Señor para su vida, aunque duele. Es muy evidente cuando Pablo señala al Señor como el dador de esa gracia, de ese aguijón, que se está refiriendo a Él como el soberano que gobierna sobre todo y que nada se le escapa, como escuchábamos al inicio del culto. Y aunque él menciona a Satanás, a ese mensajero de Satanás, solo lo muestra como un instrumento en las manos del Señor para que su plan se cumpla. Para que su plan se cumpla en su propia vida y en lo que tiene que ver con la extensión del reino de Dios. ¿Recordáis Job? Yo digo, es que ya no se puede sufrir más, ¿no? Uno se pone en ese papel, en la piel de él, intenta ponerse y uno dice, no se puede sufrir más, ¿no? Es noticia tras noticia. Dice que estaba el otro terminando y llegaba otra mala noticia, ¿no? Satanás le había pedido para arruinarle la vida, para tocarle todas las posesiones, para tocarle la familia, para tocarle la salud. Pero esa gran declaración de Job, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y dice que su mujer se acercó a él y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Pero tú estás bien de la cabeza. ¿Pero a ti qué te pasa? Con lo que estamos pasando, y ¿aún retienes tú tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? Mira esta declaración. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice la Escritura, no pecó Job con sus labios. ¿Recibiremos el bien y el mal no? Satanás estaba obrando, pero como un instrumento de Dios. Dios había permitido, pero él sabía que el último eslabón de la cadena, al final de todo, está el Dios soberano, el Dios que gobierna para el bien de su pueblo. Muchas veces nosotros estamos sufriendo diferentes circunstancias
Y nos quedamos mirando solamente al último eslabón de la cadena, a aquel que me hirió, o el enemigo que me golpea, y perdemos de vista que Dios está en su trono, que Dios ha dicho que no se volverá jamás atrás de hacernos bien, que Dios ha dicho que Él vela por nosotros, que nos ama, que todas las cosas ayudan para nuestro bien, bien. El problema es que a veces nos confundimos con eso, con lo que significa bien. Y lo que es un bien para nosotros no es lo que el Señor está hablando en cuanto al bien. Y perdemos de vista esto. ¿Recordáis José, por ejemplo? José, vendido por sus hermanos, quisieron matarlo, después lo vendieron como un esclavo, pero después de toda esa travesía de sufrimiento, de dolor, de dificultad, él terminó siendo el segundo en el gran imperio egipcio. Y cuando se encontró con sus hermanos, le dijo, dice la Escritura, que dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, cuando él se descubre delante de ellos, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. No me enviasteis vosotros, me envió Dios delante de vosotros. Sus hermanos obviamente no tenían en mente bendecirlo. Sus hermanos no tenían en mente preparar un camino de salvación para ellos. Obviamente que no. Y ellos eran responsables de su maldad. Pero aún así, José supo que detrás de todas esas circunstancias que le tocaron vivir, las manos del Señor estaba moviendo todas las cosas. El Dios de amor estaba gobernando la escena. Piensa en esa circunstancia difícil que estás viviendo. Puedes mirar con los ojos de la fe y ver al Dios de amor detrás de lo que ves, o de lo que te hiere, o de lo que te hace sufrir. Porque, hermanos, el hecho de saber que el Señor controla, gobierna, permite, quiere que pasemos nosotros por ahí, no habla de que tengamos un Dios descuidado o perverso, sino de que hay un propósito de bien con aquello que viene a nuestra vida, porque Él es bueno, lo hemos cantado, Él es bueno, Él es fiel, Él nos ama, lo hemos cantado una y otra vez, lo sabemos en nuestra mente, pero ¿qué pasa cuando nos toca vivir ese momento? ¿Somos conscientes de esa realidad? ¿O venimos a dudar? ¿O venimos a sacar a Dios de la escena y toda la escena de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, la ocupan las circunstancias y el último eslabón que me hiere, que me da el golpe? Pablo se podía gozar en medio de estas circunstancias que hacían evidente su flaqueza, porque se sabía amado por el Señor y sabía que era lo mejor que le podía pasar. Que tras esos sufrimientos estaba el bien más alto, que el dolor del aguijón no se podía comparar con la bendición que Dios quería traer a su vida por medio de él. El apóstol entendió el propósito, porque Dios estaba obrando como el soberano, el Dios de amor, pero estaba obrando hay un propósito de bien. Y esto es lo que hace evidente que Dios está detrás, porque el propósito es que el apóstol se mantuviera en humildad, ¿no? Dice, para que no me enalteciera con estas revelaciones, me fue dado. ¿Vosotros pensáis que el mensajero de Satanás tenía intención de mantener a Pablo en humildad? El mensajero de Satanás hubiese preferido no tocarle y que se hubiese enorgullecido. Ya está, trabajo hecho. Orgulloso Pablo, ya está todo, ya no tengo que hacer más nada, me da igual que esté feliz, contento y saltando por los rincones. No, pero es que era Dios el que estaba detrás. Lo otro era un instrumento en las manos del Señor para hacer lo que es más valioso, lo que es más importante, porque era mucho más importante mantener a Pablo en humildad que mantenerlo cómodo, sin dolor, sin sufrimiento.
¿Creemos esto? ¿Verdaderamente crees, hermano, hermana, que en medio del sufrimiento Dios tiene un propósito de bien para ti? Porque si lo crees verdaderamente, debe alegrarte. Debe haber un gozo profundo. No digo una alegría fofa, donde, no, claro, el sufrimiento duele, pero realmente puede haber un gozo, un descanso, una paz en medio de la noche, de saberte amado por el Señor y de saber que Dios está permitiendo eso porque quiere trabajar en tu vida, está trabajando para la eternidad, está trabajando para la salvación, porque ese es el bien, la salvación por medio de la cual glorificamos a Dios y gozamos de Él para siempre. Este es un buen momento para pesar el corazón, para detenernos y pensar dónde están, porque a veces tenemos un concepto de nosotros que no se ajusta a la realidad. Muchas veces apreciamos más la liberación del sufrimiento que la limpieza del pecado. A veces uno quisiera escapar de situaciones y no es tan consciente de que el Señor está queriendo trabajar con el corazón, está queriendo santificarnos, está queriendo hacernos más parecidos a Cristo, al Señor. ¿Qué nos duele a nosotros más? ¿Las circunstancias que nos afligen o el pecado que hay en nosotros? Piénsalo en serio. A veces le damos más importancia a la comodidad que a la santidad. Prefiero tener una vida tranquila que una vida humilde. No le doy tanta importancia si de vez en cuando el ego se me levanta y no peleo con todas mis fuerzas. Sin embargo, como hay algún problemita, entonces ahí sí invierto todo. Y más en este mundo que nos ha tocado vivir en nuestra generación, ¿no? Donde ser un orgulloso casi que se aplaude, ¿no? Tú, el campeón, la fenómena, lo que tú mereces, ¿no? Leí de una persona conocida en su estado, tenía esta frase que me encantó, que estuve a punto de vomitar. Pero decía algo así, decía esto: lo más bonito en la vida es sentirte orgullosa de quién eres. Creer en ti, verte al espejo y amarte, saber que has podido con todo y que podrás siempre. El amor propio es una de las cosas más importantes porque nunca dejarás que alguien te haga creer que vales menos. Y yo digo, ¿esto se lo cree alguien? Porque suena así muy chulo, suena muy moderno, suena muy de triunfalismo, pero ¿esto se lo cree alguien? Saber que has podido con todo y que podrás siempre. Pensé que luego llega un virus de nada y nos deja todos encerrados en la casa. Y te llega una enfermedad y te lleva para adelante. Es que he podido con todo y siempre podré. Pero tú, ¿de qué estás hablando? Pero tú, ¿quién te crees que eres? ¿No? Pero eso se aplaude hoy, se celebra. ¡Wow! Fenómeno, y entonces todos los comentarios positivos. La humildad es mucho más importante. Pero muchas veces, tristemente, el espíritu de este mundo nos da forma. Y por eso nos irritamos con lo que debiera alegrarnos. Por eso nos molestan situaciones que nos afligen, que debiéramos tener, como dice Santiago, por sumo gozo, porque ellas están trabajando en nosotros para nuestra salvación, para que podamos heredar las promesas, para que seamos más parecidos al Señor, para prepararnos para el cielo, para prepararnos para poder ser bendición a otros, para prepararnos para lo que es importante, para el propósito, para la razón de nuestro ser. Y encima, para colmo, a veces hasta se ajusta el evangelio a estos eslóganes, a esta mentalidad mundana que nada tiene que ver con las escrituras, que nada tiene que ver con el corazón del Señor. Y entonces hace un evangelio atractivo, ¿no? Donde el Señor viene a ser el genio de la lámpara, pide 3 deseitos y el Señor te los da.
Que eso tampoco funciona, porque yo digo, la gente que abraza ese evangelio se da cuenta, más pronto que tarde, que es un engaño. Porque, a ver, ¿hay aquí alguien que no haya sufrido nunca? Hermano, si tú quieres ser santo, vas a celebrar los tratos del Señor, aunque duelan. Lo vas a celebrar. ¿Quieres serlo? Es la pregunta. ¿Quieres serlo? Porque tu actitud ante las circunstancias que enfrentas lo hacen evidente. No lo que tú dices con tu boca, sino como vives en medio de la tormenta. Eso evidencia la realidad que hay en el alma, la realidad que hay en el corazón. Porque si no vives alegrándote en esto, o tienes falta de luz en cuanto a la soberanía de Dios, a saber que Dios es el que está orquestando todas las cosas para tu bien, o realmente no amas tanto la santidad como quizás crees. Una de esas dos cosas. El año pasado, en abril, operaron a mi hija. Por cierto, agradezco porque sé que estuvisteis orando por esta situación aquí. Y os doy las gracias. Fue un tiempo difícil porque le detectaron un mioma en el útero inmenso. Claro, no supimos que era un mioma hasta el último momento porque parecía que era un tumor maligno. Entonces estuvieron con mucha incertidumbre hasta el último momento. Pero a lo que voy. La abrieron, para quitarle aquel mioma, la abrieron de abajo arriba, le hicieron una raja bastante importante. Se os está cambiando la cara. Pero, ¿sabe? Yo celebré aquella raja. Parece que el médico estaba haciéndole daño a ella, porque cogió su bisturí y la abrió. Pero lo que estaba haciendo es un bien. Yo no me molesté con el médico. Yo le agradecí. Yo celebré aquella intervención, porque además hizo un buen trabajo y pudo salvarle el útero y pudo quitar aquel mioma que era de 17 centímetros. Pero a veces el Señor está haciendo eso en nosotros y nosotros nos molestamos porque mete el bisturí y no apreciamos que lo que realmente está haciendo es bendecirnos, es salvarnos la vida. Y nos quejamos y nos molestamos y decimos, Señor, ¿pero por qué haces esto? Y el Señor está como ese cirujano diciendo, hijo, el problema lo tienes dentro. El problema es que hay que sacar esto es lo que hay que sacar para que tú puedas estar bien. La respuesta al clamor de Pablo no fue, voy a quitar la espina, fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, hay gracia suficiente del Señor, hay gracia suficiente. Hay un caudal inagotable de favor del Señor, de gracia, de capacidad, de potencia, de poder de Dios para sus hijos, para que puedan vivir, para que puedan permanecer en fidelidad, para que puedan permanecer adorando a Dios y cumpliendo su propósito en medio de cualquier situación. Nunca jamás pasaremos por una situación donde no haya gracia de Dios para que la atravesemos. Bástate mi gracia, esa fue la respuesta. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Hay gracia abundante, hay gracia suficiente. Él nos ha bendecido, hermanos, con toda bendición espiritual. Él nos ha bendecido como que ya no se puede bendecir más. ¿Qué quieres? Es que no te puede bendecir más ya el Señor. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a la riqueza de su gracia en Cristo Jesús. El Señor suplirá todas vuestras necesidades y no de cualquier manera. No dice, bueno, os suplirá de sus riquezas, no, sino conforme, que es muy diferente. Hay gracia.
Hay favor de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gracias. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. La pregunta que debemos hacernos no es si hay gracia del Señor para vivir cada circunstancia por la que estamos atravesando. La pregunta que yo te quiero hacer esta mañana es si a ti te basta. Si nos basta. O si para nosotros la menospreciamos y no la consideramos suficiente porque quisiéramos otras cosas. Si te es suficiente para ti. Mira, dice el Salmo 37, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tu delicia. Completamente saciados. Con lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿Por qué? Fíjate cómo continúa. Porque contigo está el manantial de la vida. El Señor Jesús mismo dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Yo estoy por su Espíritu Santo que viene a morar en la vida de los hijos. El Señor no nos da una caja de herramientas. El Señor no nos da un libro de instrucciones. El Señor viene y se nos mete dentro. El Señor viene, Él es la fuente, Él es el caudal, Él viene y se dona a nosotros de manera que nos capacita para vivir. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está en nosotros, ¿cómo no podemos avanzar? Ya no se nos puede dar más porque es que Él se ha dado a sí mismo. Él ha venido a nosotros. Es Dios habitando en medio de nosotros, por eso seremos completamente saciados. Y esto en virtud a la obra de aquel que se humilló, que fue quebrantado, que fue reventado, que sí que sufrió como nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Para que nosotros fuésemos levantados, para que nosotros fuésemos salvos, para que nuestros pecados fuesen perdonados, para que pudiésemos ser reconciliados con Dios y tener una esperanza y tener una canción auténtica, no como las canciones de plástico de este mundo que sirven para alegrarse un rato, sino una canción profunda en el corazón, de saberte a salvo, de saberte amado, de saberte seguro, confiado. Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación. Mira el amor de Dios. Dudas del amor de Dios a veces porque tienes situaciones difíciles. Mira la cruz. Mira la cruz allí clavado. Dios mismo hecho hombre, el Hijo de Dios hecho hombre para morir en nuestro lugar, para sufrir el castigo que tú merecías y que yo merecía por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener esperanza, para que nosotros podamos ser reconciliados. Mira el amor de Dios. Por esto el apóstol es manso y se somete con gozo a la voluntad del Señor, el cual le ama. Por eso él no resiste. Por eso él no comienza a quejarse, sino comienza a deleitarse y a gozarse. Así que hemos dicho que Pablo es un hombre humillado. Y Pablo es un hombre que se sabe amado por el Señor, pero Pablo es un hombre que ama al Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, fíjate cómo sigue diciendo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Lo que le mueve a gozarse en las debilidades es que ama a Cristo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Si tú amas al Señor, tú vas a alegrarte en sus tratos porque Él está porque Él está queriendo arrancar el pecado que hay en ti. Si yo le amo, quiero estar con Él y no quiero ofenderle. Si tú amas al Señor, tú no quieres ofenderle.
Y tú no quieres que nada se interponga en tu relación con Él. Y solo quiero mencionar esto de pasada porque no es el énfasis del texto, ¿no? Pero si el aguijón le ha sido dado para el bien, para la vida eterna, para conocerle y ser transformado a la imagen por el Espíritu y para apartarle del pecado, en este caso del orgullo, si le amo, me voy a gozar. ¿Por qué? Porque si el orgullo crece en mí, ¿qué pasa? Ofendo al Señor, entristezco al Espíritu, el Espíritu pues no nos deja, pero sí limita su influencia. Comenzamos, la relación con el Señor se apaga, ¿no? Todos hemos vivido momentos de este tipo. Pero si yo le amo, si yo quiero estar con Él, si yo quiero agradarle, yo voy a celebrar todo lo que viene a mi vida para arrancar aquello que puede ser un estorbo. El pecado es una traición. Entristece al Espíritu, entristece al Señor, al que amamos. Yo nunca quiero entristecer a la gente que amo. Por eso cuando uno peca, el dolor del pecado para los hijos de Dios, el dolor profundo, no debiera ser tanto por las consecuencias del pecado, que son dolorosas, sino por la esencia del pecado, por lo que es, porque es una traición al Señor. ¿Y cómo puedo yo traicionar a alguien que me ha amado de esa manera? ¿Cómo puedo yo ofender a alguien al que amo? Si todo nuestro dolor tiene que ver con situaciones por las que atravesamos, por lo que otros te hacen o te dejan de hacer y no por tu pecado, es muy probable que tu amor por el Señor sea muy débil, sea flaquito. No digo que no ames al Señor, pero sí debemos pesar el corazón porque quizás no estamos amándole tanto. Cuando le amo, entonces estas cosas son las que me van a doler, fallarle, que la relación con Él pueda tener interferencias. Pablo y Silas los metieron en el calabozo de más adentro, por el nombre del Señor. Pero mira esa escena. Dice que a medianoche ellos comenzaron a orar. Estaban presos, estaban en una prisión al fondo, eso era terrible, allí no había luz, allí no humedad. Además, dice la Escritura que los habían hinchado a palos, que los habían azotado mucho, dice, mucho. Así que imagínate cómo tienen que estar ellos, no se pueden apoyar para ningún lado, todo les duele, pero ellos comienzan a orar. ¿Ves la escena? Comienzan a orar y yo creo que empiezan a orar y es que al final terminan cantando. Claro, porque es que ya con palabras solamente es que no dan. Entonces comenzaron a cantar. Y bueno, todos sabéis lo que pasó, ¿no? Aquel lugar tembló, ¿no? Y se abrieron todas las celdas y los prisioneros, claro, estaban libres, ¿no? Y aquel carcelero se iba a quitar la vida porque viendo el panorama dijeron, ya está, yo pierdo a los presos y me matan. Se quería quitar la vida, pero de repente el apóstol le dice, no, tranquilo, no te hagas ningún mal porque están todos aquí. Es interesante, ¿no? Que en vez de los presos salir para afuera, se metieron para adentro, ¿no? Porque estaban todos allí, porque la verdadera libertad no estaba afuera, la verdadera libertad estaba dentro. Es por lo menos curioso, ¿no? Yo digo, tú abres cualquier prisión de cualquier sitio y la gente saldría para afuera, ¿no? Saldría corriendo, es la oportunidad de sus vidas, libre. Además que antes no había eso de internet, que todos estaban ahí archivados y no. Adiós y ahora búscame. Pues corrieron para adentro. Pero lo impresionante es que ellos estaban reventados. Pero la gracia, porque el Señor estaba allí. ¿A quién oraban ellos? Al Señor que estaba allí con ellos. ¿A quién cantaban ellos? Al Señor que estaba allí con ellos. Eso, no había reja que pudiese obstaculizarlo, que pudiese interrumpirlo. Esa relación, esa comunión íntima con el Señor era indestructible. No había quien pudiese echarle mano.
Y eso era mucho más importante que lo que tenía que ver con el sufrimiento. Y por eso ellos celebraban al Señor. Así que si yo le amo, yo quiero estar con Él. Y yo no quiero ofenderle. Pero si le amo, y este es el énfasis de este texto, quiero que Él sea visto. Quiero que Él sea admirado. Y quiero que Él reciba el honor que merece. Su poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros muchas veces vemos nuestras flaquezas y limitaciones como algo que nos impide que Dios nos use. Y a veces no queremos involucrarnos en servir en la iglesia porque no nos vemos capaces. Pero esto generalmente nos pasa porque tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. No digo, bueno, el Señor ha repartido dones y no digo que todos estamos capacitados para hacer todas las cosas, ¿no? Si yo no tengo oído musical, yo no puedo estar dirigiendo la alabanza, porque lo vaya a sufrir todo, ¿no? Por lo menos un mínimo, no digo que tengas que ser, ¿no? Pero dones, ¿no? Pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? El verdadero problema para ser usados por el Señor no es nuestra debilidad, sino nuestra autoconfianza. Ese es el verdadero problema. Lo que nos hace sentirnos autosuficientes. Por eso el Señor nos permite una y otra vez vivir experiencias donde no hacemos pie, para que nuestra confianza no la pongamos en nosotros mismos, en nuestro propio brazo, en nuestra propia capacidad, sino que la pongamos solamente en Él. Porque, hermano, dijo el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, en esta misma carta, un poquito antes, no queremos que ignoréis acerca de nuestra de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Dice, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, dice, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Se vieron muertos. Dice, pero tuvimos sentencia de muerte. ¿Para qué? ¿Ves? Siempre el Señor tiene un plan, tiene un propósito. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy consciente de mi debilidad, entonces verdaderamente soy fuerte. Porque me va a llevar a depender de manera absoluta de la intervención del Señor. Clamaré por su socorro y esperaré en sus promesas, obedeciendo su palabra. Cuando soy fuerte y cuando me creo capaz, estoy perdido. Nunca soy más débil que cuando me creo fuerte. Nunca soy más incapaz que cuando yo me creo capaz. Si yo voy de sobrado para hacer la obra del Señor, di tú, descalificado. Cuando soy débil, cuando sé que esto es algo, es Dios a través de nosotros, entonces soy fuerte. El Señor en su amor trata con nosotros para quebrantar toda confianza en nosotros mismos y esto lo vemos a lo largo de la Escritura tantas veces. Moisés nos dice en la Escritura que él pensó, cuando mató a aquel egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos, cuando él mató a aquel egipcio, que él tenía como 40 años, él pensó que el pueblo iba a entender que él era el libertador. Y para su sorpresa todo se le volvió en contra, porque lo que se encontró es que le acusaron y tuvo que huir, y tuvo que salir de allí, y tuvo que estar 40 años en el desierto para que aprendiese la lección. Porque él se veía capaz, el príncipe de Egipto, él se veía capaz de ser el libertador. Y él creyó que con aquella acción todo el pueblo se le iba a venir a su lado y iban a decir, aquí está el libertador. Pues sí era el libertador, pero no estaba preparado para libertar al pueblo en ese momento porque él se creía capaz. Fue 40 años después, un viejito ya de 80 años, cuando Dios le enseñó en el desierto que no era tan capaz. Y cuando Dios le llamó desde la zarza, Moisés todo lo que presentó fueron excusas. Excusas, no puedo, no sé hablar. ¿Cómo yo me voy a presentar allí ante ese gran imperio y voy a decir que deje a mi pueblo salir? ¿Cómo? Pero Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Pues aquí tengo un palo. Ah, pues tíralo. Y el Señor hizo ahí señales, mostrando que esto no va de ti. Que yo soy el que te respaldo, que yo soy el que te envío, que esto va de mí. Y aún viendo esas señales, él dijo, es que no sé hablar.
Pero finalmente Él fue. Y cuando Él fue, quedó muy evidente que el que estaba obrando no era Moisés. Era el Señor, era Dios actuando. Y así lo vemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Un montón de casos. El hombre, todos nosotros, por diseño, porque Dios nos hizo así, siempre estamos orientados, hermano, siempre estamos orientados hacia nuestra propia felicidad. No podemos hacer otra cosa. Todos estamos orientados en nuestro corazón por diseño, porque Dios nos hizo así. Estamos orientados hacia nuestra propia felicidad, hacia lo que nosotros consideramos que es el bien. El egocéntrico entiende su propia dicha a la luz de sus propios deseos, pasiones, sin tener en cuenta a nadie más. Por supuesto, este es el mejor camino para desgraciarte, para la infelicidad. El que ama, aunque tiene la misma inclinación de su alma, tiende a buscar su alegría, pero la encuentra en el bien del ser que ama. A ver, yo busco mi felicidad, pero cuando yo amo a alguien profundamente, yo celebro los goles de mi hijo más que si los meto yo, aunque juguemos juntos. ¿Por qué? Porque yo no busco mi alegría, sí, yo busco mi alegría. Pero es que era mi alegría, al yo amarle a él, me da más alegría que él sea bendecido, o que él sea, ¿no? que él consiga, o que él sea visto. O su alegría, su felicidad viene a ser la mía. No es que yo deje de buscar la mía, no. Yo sigo buscando la mía. Lo que pasa es que la mía es que ahora, como le amo, tiene que ver con la suya. ¿Se entiende esto? Pablo entendió que su debilidad era el escenario donde Cristo se podía ver precioso. Y aquí radica su alegría, aquí está su gozo. ¿Por qué? Porque lo he entendido, claro. En este contexto, en esta flaqueza, es donde Cristo se ve. Ya no se ve Pablo, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros predicamos a Cristo. Nosotros no queremos que se vea la iglesia evangélica de tal, no queremos que se nos vea a nosotros queremos que se vea a Cristo. Y entonces este es el escenario perfecto para que Cristo sea visto. Gloria al Señor por este aguijón. Claro que duele, claro que es difícil, claro que es doloroso, pero gracias, Señor, porque yo te amo y al final lo que quiero es que tú seas visto, porque tú eres el que tienes que ser visto, tú eres el que tienes que ser admirado, tú eres el que tienes que recibir el aplauso, tú eres, no yo. Por eso el mayor gozo de un cristiano es que Cristo sea visto glorioso en su vida. Me acordaba cuando estaba preparando este mensaje, me acordaba de una escena que yo recuerdo de niño que a mí me llamaba mucho la atención. Me la puse otra vez y me decepcioné, tengo que reconocerlo. Pero es de una película de Superman. Me decepcioné porque ahora estamos acostumbrados a ver películas con unos efectos especiales y con una calidad impresionante. Y no sé si era Superman 2, pero no sé si recordáis esa escena de las cataratas del Niágara, donde hay un niño o una niña jugando ahí en la barandilla, los padres se dan cuenta, primero la quitan, pero después sigue jugando, se ha saltado la barandilla y está ahí agarrándose, imagínate, el abismo detrás. Nadie se da cuenta y de repente se le sueltan las manos y cae al vacío. Desesperante, ¿no? Porque, bueno, desesperante, claro, todos sabemos lo que va a pasar, porque es que es Superman 2. Pero en ese momento la niña va a morir. No tiene ninguna esperanza. Cae pero de repente cuando va a caer, ahí llega Superman y la coge, ¿no? Y sube y Superman le entrega a la niña a sus padres. ¿Vosotros pensáis que la niña tenía que haber hecho así a todos, saludando, ¿no? Aquí estoy yo, ¿eh? ¿Habéis visto? Campeona. Todo el mundo se quedó mirando a Superman. Los padres cogieron a la niña y le dijeron, para decirle, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Pero allí el protagonismo se lo llevó Superman.
La niña, todo lo que mostró la niña es su torpeza, su flaqueza, su debilidad, su incapacidad para hacer, pero en ese momento el poder del superhéroe se hizo muy evidente delante de todo, de manera que nadie le dio un aplauso a la niña había que darle una galleta. El aplauso se lo llevó Superman. Bueno, pues algo así es, algo así. Dios no fue visto cuando Moisés mató al egipcio, sino cuando fue en debilidad con aquel palo, delante de aquel imperio, obedeciendo al Señor. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto era justamente lo que hacían los falsos apóstoles, que estaban denunciando a Pablo, y Pablo dice, no se trata de exhibirme yo, no de que yo sea visto. Él es el único que debe recibir admiración. El hombre que ama al Señor es celoso por su nombre. Ahora, te pregunto una vez más, ¿te alegras, te gozas en tu debilidad? Este es un buen momento para meditar, porque también pesa nuestro amor por el Señor. Como decíamos antes, puede ser que creamos que amamos al Señor más de lo que le amamos. Y las pruebas evidencian. Pedro, el apóstol Pedro, siendo sincero delante del Señor, no se tiró un farol. Él dijo, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y él creía que estaba dispuesto a morir por él. Pero el Señor le dijo, fue un orgulloso, porque el Señor ya le había hablado y Pedro debía haber aprendido ya que cuando el Señor dice algo, eso es así. Y ya el Señor le había dicho que le iba a negar, ¿no? No, aunque todos se escandalicen, aunque todos te dejen, yo no. Y él era sincero, pero tenía un concepto de su amor que no era justo, no era de acuerdo a la realidad. Y luego se quedó evidenciado porque negó al Señor, ¿no? Debemos pensar cómo estamos viviendo estas situaciones, esta dificultad. ¿Estamos pensando en que Él sea visto? Mirad, me gusta pensar en la venida del Señor, cuando Él regrese. Te pregunto, ¿le esperas? ¿Le estás esperando? ¿Por qué le esperas? Porque ya no habrá sufrimiento, sino gozo y alegría, y allí no habrá llanto, ni lágrimas, ni ayuno. Claro que esas son razones preciosas, yo celebro eso. Pero hay otras mayores, que obviamente están relacionadas, porque todo está ligado, pero tendemos siempre a poner el foco en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué ganas tengo de que el Señor venga? Porque ya se acabará el sufrimiento, porque esto pasará, porque ahí ya no habrá enfermedad, porque no habrá caídas, ¿no? Otros todavía, no, Señor, todavía no. Hay otros que es que no quieren ni que venga, porque es que me quiero casar, porque es que quiero ver a mis nietos, es que quiero ver a mis hijos. No, otros ni quieren que vengan, ¿no? Pero tendemos a poner el foco en nosotros, dependiendo cómo nos vaya, pues así vamos queriendo no. Pero si nosotros le amamos más que a nosotros mismos, pondremos el foco en Él. Porque ese día, cuando el Señor venga, ese día nuestro rey será vindicado. Nadie va a tomar su nombre en vano. Nadie va a decir barbaridades hablando de Dios. Nadie se va a reír en su presencia. Él recibirá la honra que merece. Ya no habrá presencia de pecado, pero no porque nosotros, como decía antes, por las consecuencias del pecado, sino que porque eso es una agresión a Él y ya no le ofenderemos y ya no le traicionaremos y esa es nuestra alegría y Él será visto glorioso y le serviremos de todo corazón, como Él merece, sin rivales en nuestra alma que se levantan ídolos una y otra vez y tenemos que estar matando. Y le daremos gloria como nunca, le adoraremos como nunca, como no lo estamos haciendo hoy. Y Él merece ser adorado de esa manera. ¿Veis? Cuando le amamos, entonces sacamos el foco de nosotros y lo ponemos en Él.
Necesitamos correr a Él en arrepentimiento y fe si nuestro amor se ha enfriado, si las circunstancias nos han dejado sin ver más allá de ellas. Necesitamos decir, Señor, perdónanos y llénanos de ti para que podamos caminar en tu poder. Abre nuestros ojos para que podamos verte y conocerte, porque si le vemos, si le conocemos de verdad, le vamos a amar. Porque, como dice ese libro, ¿no?, de Nicolás Tranchini, nosotros amamos lo que valoramos. Y jamás te encontrarás con nadie ni con nada que tenga un valor ni siquiera parecido al valor de Dios. Si yo no amo al Señor es porque no le conozco. Porque si le conoces, le amarás. Porque no hay nada más valioso. Y el corazón, cuando ve algo valioso, se engancha. Se engancha. Eso no lo puedes tú evitar. Necesitamos ir al Señor. Y termino. Solamente un poquito más adelante se evidencia cómo luce la vida de Pablo en medio de su debilidad y asistido por el poder de Dios, en medio de los corintios, que es totalmente contrario a lo que estaban haciendo estos que le estaban criticando. Un poquito más adelante, el versículo 14 al 15 dice: «He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros». Fíjate lo que dice. «Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos». Por tercera vez estoy preparado a ir a vosotros, y además no voy a coger nada. No seré gravoso. Está diciendo, no voy a recibir ninguna ofrenda de vosotros. No voy a ser gravoso. Pero fíjate, ¿no? Fíjate lo que él dice. No busco lo vuestro, sino a vosotros. Totalmente al revés que los otros. Yo no estoy buscando lo vuestro, yo no quiero vuestro dinero, yo quiero a vosotros. Gastaré lo mío. Yo lo mío estoy dispuesto a invertirlo por amor a vosotros. Yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y además, no lo voy a hacer de cualquier manera. Tú fíjate en las expresiones que usa. Lo haré con el mayor placer. Aunque el haceros bien redunde en mi contra. Aunque amándoos más, vosotros me améis menos, porque no estáis enterando de qué va la historia. Yo no voy a dar lo que queréis, yo voy a dar lo que necesitáis. Porque eso es el amor, eso hace el amor. Y yo te pregunto, ¿a quién se parece? Cuando tú lees estas líneas, ¿no?, a mí me tocaba el corazón, ¿no? Pero, ¿a quién te recuerda? No busco lo vuestro sino a vosotros, gastaré lo mío. Yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, con el mayor placer. Yo no sé, pero yo veo a Cristo aquí. Yo veo al Señor aquí. ¿Puedes ver al Señor en la vida de Pablo? Porque, ¿sabes? Cuando amamos al Señor, queremos que Él sea visto. Pero cuando yo te amo a ti, quiero que Él sea visto también. Porque tu mayor necesidad es verle, es conocerle, es admirarle, porque esa es la vida eterna. Que le conozcamos, que le conozcamos. Así que Pablo es alguien que se gloría y se goza en su debilidad. Pero no es porque es un loco ni un mentiroso. Es alguien que en medio de su quebranto puede alabar al Señor con gozo, porque se sabe amado por Él. Porque sabe de la necesidad de su aguijón para ser cuidado para lo mejor, para la vida abundante, para la vida eterna, para la alegría sin fin de una comunión íntima con el Señor. Y además se goza porque el amor de su vida puede ser magnificado a través de Él, de su debilidad, de manera que el Señor se ha visto precioso por medio de Él. Y otros también puedan unirse, otros también que son amados por el Señor puedan unirse con Él en un mismo canto, en una misma canción, y puedan cantar como dice Apocalipsis 5, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos.
de los siglos. Vamos a orar.